Bueno, primero quiero que me levanten la mano, así las miro un poco, ya que estamos sin audio. Levante la mano la que considera que no sabe controlar sus emociones. Ahí ve una mano, otra. Bueno, hay varias en el club. Muy bien. Mejor así, así le sacamos bien el jugo a la charla. Bueno, es como les decía cuando arrancábamos, es como muy común esto de atribuirle o de atribuirnos a nosotras las mujeres la falta de control, ¿no?, de las emociones. ¿Cuántas veces nos han dicho o lo asocian a un periodo del mes en donde eso fija, casi siempre? Ah, te está por venir, por eso estás así, ¿no? Nos dicen en casa o empiezan a especular con las fechas y empiezan a sacar cuentas. Bueno, la realidad es que entre las hormonas y las emociones existe una relación, pero las emociones son algo que tienen hasta los bebés, digamos, no es algo solo de las mujeres y no es algo que lo tenemos de grandes, sino que nos acompañan desde que nacemos. Ya desde nuestro, perdón, no desde que nacemos, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, en realidad. Ahí ya podemos hablar de que hay emociones. En la primer, mientras tanto se los voy diciendo, en la primer, Laca dice, ¿no?, que casi todo el mundo sabe lo que es una emoción hasta que intenta definirla. En ese mismo momento nadie afirma poder entenderla. Y es así, como les decía recién, todos podemos tratar de explicar lo que es una emoción, pero cuando nos sentamos a tratar de ver y explicar con nuestras palabras lo que es, ahí se complica, porque es difícil de explicar. ¿Cómo podemos definir una emoción? Vamos a conocer primero qué es. Una emoción, no se asusten por todos los términos porque ahora los vamos a dar, no es tan difícil. Es una reacción subjetiva, es decir, pensemos en una reacción, algo que tiene que ver con lo automático, algo que sale sin que lo pensemos, ¿sí? Es algo que nos sale automáticamente. Y es subjetivo porque es una reacción justamente automática que sale desde adentro nuestro, no es que nos va a decir el ambiente qué es lo que nosotros vamos a reaccionar, el ambiente nos va a proveer determinado estímulo, pero nosotros vamos a reaccionar automáticamente. Y esa reacción va a provocar un estado afectivo, es decir, un sentimiento, yo voy a sentir determinada cosa, o un estado de ánimo, me voy a sentir de tal o cual manera. Entonces, en resumidas palabras, ¿qué es? Es una reacción automática ante un determinado estímulo que me va a producir sentir determinada cosa. Eso que me produce sentir puede ir acompañado por cuestiones físicas. Yo puedo sentir reacciones en el cuerpo, que también van a ser involuntarias, como por ejemplo puede ser, no sé, tensión muscular, como puede ser quizás, no sé, sudoración o algún otro tipo de estímulo que mi cuerpo va a responder, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a la segunda plaquita. Ahora vamos a ver lo que no son las emociones. Dijimos entonces que son reacciones voluntarias. No me quise meter mucho en nombrar dentro de qué, digamos, podemos nombrar cuáles son las emociones y eso, pero abuelo de pájaro, así rápido, dentro de las emociones podemos encontrar miedo, la vergüenza, la tristeza, la alegría, las cosas que nosotros definimos como sentimientos, ¿sí? O las cosas que sentimos en realidad, no son sentimientos, son respuestas involuntarias. Entonces, las emociones no son estados de ánimo, sino que las emociones generan un estado de ánimo. Entonces, ¿por qué les hago esta introducción? Porque ahora vamos a ir a tratar de ver y de conocer cómo se originan. Entonces, lo primero que tenemos que diferenciar es que el decir yo me siento bajoneado o me siento quizás con un estado de ánimo bajo, eso es la consecuencia de una emoción. O sea, yo tengo que haber reaccionado automáticamente antes de determinada manera que me generó sentirme mal o sentirme bien. Las emociones, al ser reacciones, son cortitas, ¿sí? Y los estados de ánimo son algo que permanece más, son algo más constante. Las emociones no son sentimientos tampoco. Las emociones son, digamos, una respuesta.
Los sentimientos son una respuesta a esas emociones. Ellas me permiten acceder a saber qué estoy sintiendo. Entonces, que las emociones van a ser el primer escalón y eso es lo que va a producir después un estado de ánimo o un sentimiento, ¿sí? ¿Quedó claro esto? La emoción es la base y eso se puede abrir en un estado de ánimo o en un sentimiento. Un sentimiento dura un poquito más y un estado de ánimo dura más todavía que un sentimiento. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Quién me hace dedito para arriba? ¿Va bien? Perfecto. Buenísimo. Ya vimos entonces lo que no son las emociones y lo que son reacciones automáticas. Dentro de las emociones vamos a encontrar dos tipos de variedad, por decirlo de alguna manera. Vamos a encontrar emociones que son positivas y tienen como objetivo hacer que yo vuelva a sentir eso que sentí. Van a ser como un refuerzo para que yo pueda lograr de vuelta hacer lo mismo que hice para volver a sentirme bien. Por ejemplo, si ir a determinado lugar me genera alegría, que es una emoción positiva, como me sentí alegre por hacer determinada actividad, voy a volver a ir. Por eso vamos tantas veces a lugares que nos gusta ir, o nos juntamos con gente con la que la pasamos bien, o comemos algo que nos gusta comer, porque nos genera bienestar. Entonces, esa emoción positiva me deja un registro que me hace volver a repetir lo mismo. La emoción negativa, en cambio, como puede ser, por ejemplo, el miedo o la tristeza, viene o tiene como objetivo venir a advertirnos de algún peligro, ¿sí? Entonces, son negativas por las consecuencias, entre comillas, que pueden generar, pero a la vez que son negativas, son necesarias. Porque imagínense que si el miedo, aunque sea en su justa medida, no estuviera en nuestra vida, nosotros no podríamos asegurarnos la supervivencia. Si no tenemos esta noción de peligro, no tenemos ninguna noción de que determinada decisión quizás nos puede llevar a cometer algún error o meternos en algún lugar peligroso, ese miedo, digamos, automático, porque es una reacción que nos va a dar, tomar alguna decisión, nos va a cuidar, nos va a ayudar a decir, no, bueno, por acá no es, ¿no? Ese miedito sano, como emoción negativa, nos va a estar ayudando a supervivir, a sobrevivir. Cuando el miedo, hablando del miedo, ¿no? Como una emoción negativa, para que entiendan la diferencia, porque las emociones son todas funcionales y son todas necesarias, inclusive el miedo o inclusive la tristeza. ¿Qué pasa? Cuando esa emoción negativa se me instala, ahí es donde empezamos a tener problemas. ¿Se acuerdan el primer encuentro que estuvimos hablando del tema el segundo, de la ansiedad? Que dijimos que era un miedo anticipado, un miedo a algo que en realidad no había llegado todavía y que quizás no iba a llegar nunca, era un miedo imaginario que venía a afectarnos nuestra calidad de vida, que venía a afectarnos nuestra rutina diaria. Bueno, el miedo entonces es una emoción útil dentro de las emociones negativas, pero que si viene a quedarse en nuestra vida, directamente nos va a generar consecuencias negativas. Pero mientras sea para advertirnos del peligro, tiene una función que es buena. Entonces, dividimos así las emociones en positivas o en negativas. Ahora vamos a adentrarnos un poquitito en, digamos, lo que vemos en carne propia que nos generan las emociones, ¿no? Cuando nos entra este desborde que yo les decía al principio, esta cuestión de que estamos o llorando descontroladamente, o que estamos tristes, o al contrario, que estamos súper alegres y que, no sé, que estamos como con un estado de ánimo por mucho tiempo, así que no salimos de esa emoción, puede generarnos una crisis emocional. Sí, la alegría constante también puede generar una crisis emocional, porque cuando estamos demasiado bien, no sé si les ha pasado, no digo que no hay que estar bien, pero cuando estamos demasiado bien, a veces nos olvidamos de ciertas cosas que no nos tenemos que olvidar, y eso tampoco es bueno. Pero si quieren, para entender un poco más lo que es la crisis emocional, vamos a pensarlo desde el lado de la tristeza, por ejemplo, que es una emoción que nos sirve y es una emoción que suele visitarnos cada tanto. Esas emociones suelen generar una crisis emocional. ¿Y qué es una crisis emocional? Habrán escuchado esto, está en crisis, no le hables que está
¿no? Le agarró el raye, por decirlo de alguna manera. Bueno, esa crisis emocional es un estado temporal, o sea, tiene un principio y un final, de desorganización y desequilibrio en las emociones. Podríamos decir entonces, cuando les decía este chiste de que una vez al mes a las mujeres les suele agarrar esta locura emocional, ¿no? Nos suele agarrar, eso es una crisis emocional. Es un desequilibrio temporal, porque cuando las hormonas dejan de actuar como están actuando, se nos va. Eso es una crisis emocional. Es un tiempito en donde estamos desorganizados y desequilibrados. Es decir, no entendemos mucho lo que nos pasa, no podemos controlar o regular lo que nos pasa. Y un poco la idea de la charla de hoy es aprender, aún en esos momentos, a poder tener control de nuestras emociones. Porque miren, si justo nos toca tomar una decisión muy importante en esos días de desequilibrio emocional, probablemente no tomemos la decisión muy despejadas que digamos, y eso nos puede generar consecuencias negativas. Entonces, lo mejor es tener un correcto control de las emociones. Estas crisis generan sufrimiento y ponen a prueba nuestros recursos. Sacando, por ejemplo, esta crisis normal que podamos tener por cuestiones hormonales, hay crisis que se producen también por cuestiones traumáticas, por cuestiones que suelen acontecer en nuestra vida, que hasta quizás son normales o esperables, como por ejemplo perder a algún ser querido o tener alguna situación dificultosa, como puede ser una pérdida de trabajo o alguna situación que nos viene a mover un poquito la estantería. Y eso nos va a generar también como este desequilibrio y esta desorganización en nuestras emociones, ¿no? Piensen en alguna situación que ustedes pueden haber pasado, ¿no? Así que los haya como zarandeado un poquito en lo emocional. Seguramente, si han podido superarla, pueden ubicar que duró un tiempo. Empezó con esa dificultad, después estuvieron unos días mal, a medida que pasaron los días es como que se fueron sintiendo un poco mejor y lo esperable es que se pueda salir de esa situación. A veces no se sale y eso necesita ayuda, pero esas crisis que suelen venir así, ¿no? A nuestra vida, nosotros tenemos un desafío y es ver esas crisis como oportunidad para poder crecer, para poder superarnos y para poder convertirlas en algo positivo. Es algo que durante la crisis, imagínense un huracán, o sea, mientras está pasando, no traten de entender que hay que aceptarlo y toda la cuestión. A medida que el huracán ya se va alejando, va calmándose todo un poco, ahí vamos a empezar a poder tener este desafío, que consta básicamente en cuatro etapas. Primero, comprender esta crisis, esto que me está pasando. A ver, cómo se originó, qué me pasó, por qué estoy así. Después aceptar que estoy así. Sí, la verdad que sí, la verdad que estoy triste, sí, la verdad que estoy enojada, sí, la verdad que tengo miedo. Después aprender. Las emociones vienen o están en nuestra vida para enseñarnos algo. Entonces, bueno, ¿qué me está queriendo enseñar esto que estoy pasando? Y después reciclar, ¿no? Es decir, vino de esta manera, pero se va a ir de otra. Se va a ir dejando otro tipo de crecimiento u otro tipo de resultado en mi vida. Entonces vimos hasta ahora qué son las emociones, que son reacciones automáticas, que me pueden generar sentimientos y estados de ánimo, que esas emociones pueden clasificarse en emociones positivas y negativas, pero cualquiera de las dos clasificaciones son útiles, tanto las negativas como las positivas las necesitamos. Y después hablamos de las crisis emocionales, que vienen a ocasionar algo en nuestra vida, de lo cual nosotros tenemos el desafío de poder reciclarlo y convertirlo en algo mejor. Para poder hacer esto, para poder cumplir con este desafío de aceptar, comprender y las etapas que les mencioné recién, necesitamos de un recurso, que quizás lo escucharon nombrar, quizás incluso saben que eso se imaginan, ¿no? Un poco el título lo dice, que es la inteligencia emocional. Sin inteligencia emocional no vamos a poder jamás poder utilizar o canalizar nuestras emociones para algo bueno. Y lo único que vamos a hacer es vivir presos de lo que nos va pasando, de las reacciones que vamos teniendo, y poder darle una utilidad y una función positiva. Entonces, algo fundamental para elaborar las crisis y para controlar las emociones es desarrollar la inteligencia emocional.
¿Qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad humana de sentir, de entender, de controlar y de modificar los estados emocionales de uno mismo y de los demás. Es decir, ¿es algo que tienen algunos? ¿Es la inteligencia que tienen algunos como para matemática, que a algunos les va bien y para lengua les va bien a otros? No, la inteligencia emocional es una capacidad que podemos desarrollar todos, que no es que la tenés o no la tenés. La inteligencia emocional se desarrolla. ¿Y qué es lo que me permite? Me va a permitir mirarme adentro y poder entender lo que me pasa, poder saber qué es lo que estoy sintiendo, poder tratar de controlar esto que me está pasando, poder modificarlo. Pero también me da una herramienta muy útil, que es poder también conocer lo que le pasa al otro, poder tener ese tacto o esa empatía, esa capacidad de poder leer un poquitito lo que al otro le está pasando. Y eso que me va a permitir estar en mejor comunión con los demás, ¿sí? Ser oportuna con lo que digo, ser oportuna con lo que hago, porque voy a entender, aunque el otro no me lo diga, voy a entender que el otro está atravesando una determinada emoción, está triste, está alegre, tiene miedo, ¿sí? Entonces, la inteligencia emocional la podemos y la debemos desarrollar todos para poder controlar nuestras emociones. Gracias a ella percibimos lo que nos pasa y lo que les pasa a otros, y se desarrolla permitiéndonos conocernos y darnos el lugar a pensar qué le puede estar pasando al otro antes de sacar conjeturas. Qué difícil que es esto, ¿no? ¿Cuántas veces nos ponemos en ese lugar de decir, ay, me contestó re mal y me hizo enojar, porque capaz que el otro está pasando por una situación X que lo tiene mal, que lo tiene triste, o lo vemos que está mal y ¿qué te pasa que no me hablas? ¿No? Y nos enojamos con la persona y bueno, no somos capaces de decir esto lo que no, con inteligencia, sin inteligencia emocional diríamos, ¿qué te pasa que no me hablas? ¿No ves que estás callado? ¿Qué te estás enojado? ¿Te hice algo? Con inteligencia emocional cerraríamos la boquita y diríamos, qué raro que está tan callado o tan callada, ¿qué le pasará? Voy a ver cómo le pregunto. ¿Sí? Fíjense qué diferencia. Con lo primero hay conflicto en puerta, con lo segundo probablemente hasta podemos hacer algo por el otro. ¿Sí? Bien. Entonces, la inteligencia emocional es fundamental para trabajar y entender nuestras emociones. Otra cosa que nos permite la inteligencia emocional, que esto lo vimos un poco cuando hablamos del tema de la autoestima, es conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y de esta manera estar seguros de nosotros mismos. Recuerdan que cuando vimos el tema de la autoestima, decíamos que no es que una persona es más segura que la otra porque es mejor que la otra, sino porque la persona segura lo único que pudo hacer es mirarse a sí misma y decir, esto me sale bien, esto me sale mal, esto lo tengo que mejorar, esto me sale bárbaro, me destaco en esto, estas son mis fortalezas, mis debilidades, y básicamente uno es seguro de sí mismo cuando se conoce. ¿Sí? Entonces la inteligencia emocional, como se trata un poco de eso, mirarme para adentro, me va a permitir conocerme más y de esa manera estar seguro. Entonces, ¿qué pasa? Si sé que determinada cosa no me sale bien, lo más probable es que no me meta a hacer algo que no me sale bien, ¿no? Entonces voy a evitar problemas, voy a apostar y me voy a arriesgar en cosas que, no, esto la verdad que yo reconozco que me sale. Entonces me voy a arriesgar, voy a poder crecer, pienso en un emprendimiento, ¿no? Casi siempre cuando queremos emprender algo, tenemos ese miedito de decir, uy, pero me funcionará, no sé, y uno dice, pero la verdad es que me sale bien esto. Entonces, bueno, me arriesgo porque estoy confiada en que esto me sale. Cuando vemos que no nos sale, ahí decimos, no, la verdad que ¿qué me voy a meter en esto si la verdad que no tengo mucho conocimiento? ¿Sí? Entonces, a medida que nos vamos adentrando en el proceso de conocernos y desarrollamos esta inteligencia, lo que vamos logrando es un equilibrio en las emociones. Y de esta manera podemos empezar a controlarlas mucho más. Y además, como les decía recién, empezamos a tener relación más armoniosa con los demás. Entonces, es fundamental para que podamos tener una vida emocional saludable, poder conocernos y poder mirarnos para adentro, poder trabajar en nuestras fortalezas, nuestras debilidades y también empezar a desarrollar esta inteligencia emocional.